quiero felicitar a los dos que la han coordinado, tanto Kiko como Miki, porque la verdad es que ha quedado un número buenísimo, ¿eh? No pensábamos cuando queríamos hacer un número de la revista Tiempo de Paz la situación actual de los Balcanes, cómo iba a resultar, pero yo, que me lo he leído entero, el número 144 me parece un número muy, muy interesante. Bueno, porque significa qué pasa después de la guerra, en qué situación se encuentran los países años después, ¿no? Y cómo lo están viviendo. Y yo creo que los dos coordinadores habéis conseguido un elenco de escritores muy buenos, o sea que se ha escrito prácticamente de todos los países balcánicos, con lo cual no era fácil. Yo creo que habéis hecho un buen trabajo y este número pues va a valer. O sea, hoy lo hemos entregado, aunque no lo habíamos presentado todavía, pero sí lo hemos entregado en la universidad de aquí y yo creo que es un número importante. Bueno, como sabéis, la revista Tiempo de Paz, que dirige Carlos Fernández Liesa, pues es una revista que saca 4 números al año. Este número queríamos que fuera sobre cómo están los Balcanes y se ha conseguido. El próximo número será sobre Ucrania. Bueno, hay otro número sobre las personas mayores, que ese ya está prácticamente en imprenta. Y bueno, la revista Tiempo de Paz tiene el mérito de que la hacemos prácticamente con el apoyo, la ayuda de los coordinadores y de los escritores, que hay que darles las gracias porque lo hacen gratis, con lo cual no es fácil en este momento ser voluntarios y hacer gratis y aportar sus ideas y su exposición y su trabajo. Bueno, y en ese sentido yo creo que tiene prestigio porque se reparte en las universidades, se reparte en el mundo académico y este número tenemos la idea, Kiko y Mike, de que, bueno, pues aunque hemos tenido que traducirlo al español, pero hemos tenido que traducirlo al español en los artículos que venían en inglés, pero la idea nuestra es poderlo presentar en Belgrado, en el Instituto Cervantes de Belgrado, allí en inglés, aunque dan clase de castellano, y estamos haciendo las gestiones para poder hacerlo. Eso Teresa, que es la coordinadora, Vicente, quítate de medio. Vicente, bueno, que queremos presentarlo en Belgrado, pero ¿por qué se oye ruido? Queremos presentarlo en Belgrado y yo creo que será un éxito porque efectivamente es su situación, ¿no? Bueno, yo no quiero decir más porque aquí el número lo presentan los que han coordinado y el director de la revista, que es Carlos Fernández Liesa. O sea que nada más que agradeceros que estéis aquí y esperamos con todos los que van a intervenir pues hacernos mejor idea todavía de haberlo leído, pues que nos hagan sus explicaciones y luego hacemos un comentario. Nos ponemos en silencio todo, menos los que hablan, que está claro que son los coordinadores y Carlos. Pues muchas gracias, Paquita. En primer lugar, ¿por qué un número sobre los Balcanes? ¿Por qué lo eligió pues, el Consejo de Redacción, el Consejo Editorial? Pues básicamente porque hace 3 décadas que se produjo la guerra, empezó a finales del 91, duró, como sabéis, hasta el 95, luego hubo también lo de Kosovo en el 99, pero a pesar de que han pasado 3 décadas, no se ha solucionado, es decir, no se ha restaurado una situación de paz, de convivencia, de progreso económico, sino que realmente este número es un poco triste en ese sentido, al menos a mí me lo ha parecido, de que cuesta mucho tiempo superar sociedades rotas, ¿no? Sociedades que se rompen por la guerra, ¿no? En el 91 el nacionalismo prevaleció, como dicen los dos coordinadores, en una excelente, bueno, en sus páginas muy bien trabadas, tanto Miguel como Francisco Segovia, enhorabuena, tanto por la coordinación como por vuestro trabajo, ¿no? de reflexión. Y ese nacionalismo descarnado y crudo prevaleció sobre cualquier otro valor como un reguero de pólvora, ¿no? Hoy, pasado más de 30 años, indicáis que estamos ante repúblicas con economías lastradas, éxodos empobrecidos, víctimas sin justicia, revisionismos, populismos nacionalistas, etcétera, ¿no? Es decir, que el precio de la guerra es un precio muy alto en términos económicos, políticos, sociales, psicológicos, de derechos humanos, en definitiva, en todo término. Esto
pues nos puede dar muchas lecciones sobre que hay que evitar las guerras en la medida en que se pueda, ¿no? La región de los Balcanes, si lo vemos en perspectiva histórica, este número en esa perspectiva no se mete mucho, sino que es más un enfoque actual y además que va al grano de muchos temas, ¿no? Pero a mí, que me gusta la historia, los Balcanes siempre fueron una zona de conflictos endémicos, de choque de Oriente y Occidente. Casi todos los Balcanes, vamos, o todos, ¿no?, eran parte del Imperio Otomano y desde el siglo XIX, pues aquello se va disgregando y hay ya pues guerras balcánicas desde el siglo XIX, en 1912, es decir, que es una zona de choque de culturas, que diríamos hoy, de choque de civilizaciones, de lenguas diversas, de culturas diversas, de etnias diferentes, ¿no? Pero, y por tanto, es una zona donde siempre ha habido esta cuestión de las minorías como un problema grande, no es un problema que nace en el 91. Pero todo eso, cuando se crea la antigua Yugoslavia como un Estado, y sobre todo con Tito, en los años 80, Yugoslavia, yo estudié en un instituto de estudios internacionales, donde en el año 89, poco antes de la guerra, y ponían a Yugoslavia en Francia como un modelo de convivencia. Así que no sé si es que no se lo habían estudiado bien, pero yo creo que era bastante imprevisible, ¿no?, lo que pasa, ¿no? Es decir, había factores de conflicto, pero realmente cuando cae el muro, cuando cae la Unión Soviética o al hilo de esos procesos de transformación, pues vuelve la historia, vuelve la geopolítica y todo eso con un nacionalismo de unos y de otros excluyente y exclusivo, vamos, y pues va a provocar la guerra, ¿no? Por muchas razones que se explican en este número, aunque este número se centra más, como digo, y como veremos, en la situación hoy, ¿no?, en la situación 30 años después. En estos 30 años, por un lado, se ha intentado hacer justicia, lo cual en ese sentido ha sido un éxito, ¿no? Esperamos que venga José Ricardo de Prada, que es magistrado de la Audiencia Nacional de lo Penal y que fue juez de la Sala de Crímenes del Tribunal de Sarajevo y por tanto tiene una experiencia única como español en hacer algo de justicia, ¿no? Luego también está el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, que durante 30 años juzgó casi 200 masacres, ¿no? Por tanto, eso sí que a pesar de los pesares ha sido algo positivo. Si vemos ahora lo que está pasando en Ucrania, pues bueno, ahí no hay justicia, puede que la haya en un futuro, pero no es fácil, no hay... pero en Siria, por ejemplo, que llevan 10 años de guerra, de conflictos, o más de 10, ya 12, de grandes crímenes, cientos de miles de muertos, no hay nada de justicia. El Tribunal para Antigua Yugoslavia tiene un lema, o tenía un lema, que era Fiat Justitia ne pereat mundus, ¿no? Hágase justicia para que no perezca el mundo, ¿no? Y realmente es que si no haces algo de justicia, pues es muy difícil que luego pues la gente conviva, ¿no? Sobre los crímenes, ¿no?, sobre ese manto del olvido. Porque además todo esto pues es que es difícil de olvidar, ¿no? Cuando matan a tus seres queridos, a tus familias, pues ahí se generan odios que son muy malos para la paz. Bien, en Yugoslavia, a pesar de todo, y si lo vemos comparativamente con otras crisis internacionales, en eso pues ha sido un cierto éxito, ¿no? También, que analiza José Ricardo de Prada, también se analizan los acuerdos de Dayton, ¿no?, que son unos acuerdos que eran la base de la paz. Se analizan en términos críticos, lo hace Bojan, vamos, no sé, iba a decir un yugoslavo, ¿no? Ya no se puede decir, perdón, un yugoslavo, lo hace Bojan Gavrilovic, que es de la Fundación de Derechos Humanos Yiyan, ¿no?, y que hace un análisis crítico de estos acuerdos, ¿no?
También analiza la situación actual después de la fragmentación de Yugoslavia, Miguel Roan, ¿no?, que es escritor de la Asociación Balcanismos, que está hoy aquí con nosotros, y que analiza las dificultades también de volver a la paz en una situación que define de estabilidad inestable, ¿no?, donde hay problemas pues, muy complicados de resolver, como la corrupción, el abuso de poder, la emigración, el nacionalismo, ¿no? ¿Cuál es la salida a esta situación en la que cae el territorio de la antigua Yugoslavia, luego convertidos en nuevos estados, algunos de ellos en contravención del derecho internacional, ¿no? Vamos, no vamos a entrar en ese debate porque es complicado, pero, por ejemplo, en el tema de Kosovo, ¿no? ¿Cuál es la salida? Hombre, la mayor parte de la salida de los autores analizan la Unión Europea como salida, como hace el director ejecutivo de una ONG Alfa de Montenegro, o como hace también otro autor, Bojan Lazareski, de un instituto macedonio de investigación, que plantea que la salida a la situación tocada en que queda Yugoslavia pues sería entrar en la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Eso es lo que indican algunos autores. Otros, como Fermín Córdoba, que también nos acompaña hoy, ¿no?, que es asesor político del representante especial de la Unión Europea para Bosnia y que también es antiguo cooperante y trabajador del MPDL, del Movimiento por la Paz. Esa puede ser la salida, pero no con efectos inmediatos, ¿no? También indica que hay una cierta fatiga de la ampliación y que en algunos países de la zona, como Albania, como Bosnia, como Macedonia o Montenegro o Kosovo, pues hay problemas que no acaban de solucionarse, que están ahí un poco, en fin, que hay progresos, pero no suficientes en materia de corrupción o de crimen, ¿no? Ruth Ferrero, que ha excusado hoy su asistencia porque tiene la oposición. La oposición, para los que no seáis españoles, pues es un examen para entrar como funcionario y bueno, le deseamos desde aquí que le vaya bien, ¿no? Esperemos que se convierta en funcionaria de la Universidad Complutense, donde es profesora de ciencia política, ¿no? Ella analiza en un excelente artículo pues el no reconocimiento de Kosovo por España y por otros países. Como sabéis, España y otros 4 países no han reconocido Kosovo. También, y esto lo digo yo, no es que lo diga ella, Kosovo fue un mal precedente para lo que ha pasado luego y para lo que está haciendo Rusia, ¿no? Porque Rusia ha hecho lo mismo luego en Georgia, en Abjasia, en Osetia, y es la misma doctrina que está aplicando ahora en el Donbass, ¿no? Es decir, mutatis mutandis, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, el comportamiento contrario a derecho que hizo Occidente en aquel momento, pues los rusos lo están copiando desde entonces, ¿no? Es decir, llevan 15 años promoviendo movimientos secesionistas y haciendo luego referéndums de autodeterminación después de haber intervenido de manera contraria al orden internacional. Bien, también hay otro autor que analiza el tema de Kosovo en una perspectiva pues más de la situación de Kosovo, ¿no? Más que que es el último artículo del número, Anton Nekhaj, que hace un artículo sobre las instituciones de Kosovo desde el punto de vista de las políticas sociales, ¿no? También destacar pues otras publicaciones, ¿no?, como la de José Ignacio Castro Torres sobre los Balcanes como frontera exterior de la Unión Europea, el ya citado de José Ricardo de Prada, que hace una reflexión sobre la labor y una reflexión importante sobre el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, porque viene a decir, y tiene toda la razón, que claro, que los tribunales locales, los tribunales del Estado,
cuando hay una guerra como esta, es una guerra civil, con muertos y tal, de esta naturaleza, más de 200.000 muertos, aparte de desplazados y demás, pues no tienen ni la imparcialidad, ni la neutralidad, ni la distancia suficiente como para poder pues, enjuiciar de manera objetiva pues esos crímenes, ¿no? Luego hay otros artículos que se dedican pues, a analizar las posibles medidas de mejora en temas ya concretos, por ejemplo, el de Nemanja Dromjak, perdón si pronuncio fatal los apellidos o los nombres, ¿no? de algunos de los ponentes, que hace un artículo interesantísimo sobre la educación y la alfabetización como espejo del desarrollo social en Bosnia y Herzegovina, y que es director de la revista Novi Plamen de Serbia. El que hace Jelena Marín sobre los fondos, de cómo se están utilizando los fondos de la Unión Europea para mejorar el empleo de la mujer en países como Croacia. Jelena Marín es consultora de la Unión Europea. Los artículos de Milos Perovic en relación con Montenegro, donde también pues, un poco defiende la necesidad de que Montenegro pues, entre en los organismos internacionales antes citados, o el ya que he citado de Kosovo, o un artículo sobre Serbia de Sonja Lic. Bien, y no sé si se me olvida algún artículo, otro sobre Macedonia del Norte, que hace Bojan Lazareski, ¿no? Bien, no sé si se me ha olvidado o se me ha dejado en el tintero, lo siento, algún artículo. En todo caso, creo que es un número excelente por una razón que ya ha indicado Paquita, es decir, es un número muy actual que pone en el... Estuvimos hablando si Ucrania es total, en realidad lo de Ucrania ya vendrá otro número, pero tampoco nos podemos olvidar de todos los conflictos y recordar este conflicto, y más que el conflicto, ver cómo se reconstruyen sociedades rotas por la guerra y sobre todo tomar conciencia de lo difícil que es, una vez que hay una guerra, que esa sociedad vuelva a la normalidad. Está visto, y este número lo evidencia, cómo todavía queda mucho por restaurar la paz, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Un acuerdo de paz no permite llegar a la paz, sino que exige posteriormente pues, muchos años, muchas décadas de medidas para intentar solucionar algo que tiene difícil solución. Bien, perdonar si me he enrollado y doy la palabra ya y agradezco nuevamente a los coordinadores pues para que intervengan. Francisco y Miki, tenéis la palabra. Muchas gracias. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias, sí. Carlos. Si te parece bien, Miki, intervengo yo primero. Bueno, pues, Carlos, muchísimas gracias por tu intervención introductoria, que bueno, es un repaso muy bien explicado de los diferentes artículos y de las diferentes colaboraciones que ha habido en esta revista, con algunas reflexiones que has hecho que creo que han sido realmente importantes y que todos nos hemos hecho cuando hemos en el proceso de pensar bueno, qué hay que contar en esta revista, cuáles son los temas principales, qué dificultades nos vamos a encontrar para que sea atractivo, para que interese, para que cuente lo que está ocurriendo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la revista Tiempo de Paz, la verdad es que estoy muy agradecido de que hayáis confiado en mí y en Miki para que coordináramos los contenidos y buscáramos qué autores se podían encargar de cada uno de los temas. Bueno, no ha sido fácil, pero hemos contado también con vuestro apoyo todo el tiempo, de Teresa, de Carlos también, de Paquita, por supuesto, para ir completando, bueno, pues aquellos temas que no teníamos claro cómo enfocarlos o quién se podía encargar, pues bueno, ahí nos habéis echado una mano y bueno, pues yo también me he quedado satisfecho
con el conjunto y con cada una de las colaboraciones. Creo que son todas muy buenas y creo que ofrecen esa perspectiva sobre la situación actual que queríais ofrecer desde la revista, sobre la situación actual en los Balcanes. Yo quería empezar también con algunos, si me permitís, algunos recuerdos personales sobre Bosnia y que sirvan de contrapunto también a lo que más adelante pues, escuchemos en la presentación de esta revista. Porque de lo que se habla es de la situación actual de los Balcanes y de qué puede pasar o qué camino llevan, ¿no?, los países de los Balcanes occidentales y pues, claro, inevitablemente pues, yo me he acordado de la época en la que viví allí. Yo viví 3 años en Bosnia y Herzegovina, aunque viajaba continuamente por toda la región de lo que había sido Yugoslavia. Los 3 años en los que viví fue en 2002, entre 2002 y 2005. Y bueno, pues para dar un poco idea de cómo estaba la situación en aquel momento, yo aterricé un sábado de diciembre de 2002, allí en un municipio de la República Srpska, de Trebinje. Trebinje es una localidad que es de la República Srpska y está en la frontera, está a 15 kilómetros de la frontera de Montenegro y a 15 kilómetros de la frontera de Croacia. Es un enclave, pues bueno, una comunicación fundamental de esa zona, ¿no? Y al día siguiente me levanté y a las 9:30 de la mañana por ahí, el domingo, escuché unas sirenas antiaéreas y no me lo podía creer. Estaba un poco sorprendido porque sinceramente no me lo esperaba. Habían pasado 7 años desde que había acabado la guerra y bueno, y entonces me asomé a la ventana y vi que la gente caminaba normalmente, cogidos del brazo, ¿no? Todos ignoraban las sirenas antiaéreas. Y al día siguiente, ya lunes, cuando empezó la semana laboral, la gente de la oficina, yo les conté esto y me dijeron, bueno, no, es que todavía probamos las sirenas para estar seguros de que funcionan, porque bueno, no sabemos si puede ser necesario encender la sirena en algún momento dado porque haya algún escarceo violento y sea necesario pues, que la gente se refugie o lo que sea, ¿no? Bueno, en aquella época también, en esa zona de Trebinje, había muchísimas minas en el recorrido hacia Dubrovnik, sobre todo. Y bueno, también es algo que me llamó la atención porque te las encontrabas continuamente, la mayoría estaban señalizadas en el campo por dentro, pues a kilómetros o un par de kilómetros de la carretera, por ejemplo, pues podían no estar señalizadas, pero si estaban cerca de una carretera o de núcleos de población donde hubiera alguna aldea o algunas casas de campo, sí que estaban señalizadas normalmente, pero era muy frecuente. Entonces la visión de las minas en la puerta de una casa donde vivía gente y la tenían señalizada y la esquivaban al entrar y salir de su casa, o los andenes de la carretera llenos de minas también con sus señales, era bueno, pues, bastante fuerte, ¿no? Para los que no habíamos vivido nunca antes en un contexto donde había habido un conflicto armado o donde hubiera un conflicto armado. Justo en esa carretera que iba de Trebinje a Dubrovnik, pasaba de vez en cuando que te paraba el ejército, te paraba y tenías que esperar un rato en el coche y al cabo de un rato pues sonaba una explosión porque estaban desminando, ¿no? Y entonces ya habían desminado una de las minas que estaban en los márgenes de la carretera y entonces ya podía seguir circulando, ¿no? Quiere decir que era bastante frecuente. A los pocos meses de estar allí acompañé a un trabajador social a una visita en el campo y inconscientemente salí como si estuviera en cualquier otro lugar donde no hubiera minas y me tuvo que agarrar del brazo y tirar y decir, oye, solo muévete detrás de mis pasos, no camines por tu cuenta, ¿no? Inconsciente, ¿no?
un poco así en ese plan, ¿no? O sea, la situación, el valle en el que trabajamos, el Valle del Pópovo, también una zona en la que había un proyecto agrícola muy interesante. Hubo que desminar primero el valle antes de empezar a trabajar con la plantación para que hubiera, para que el valle volviera a ser productivo. Todavía había muchísima presencia militar por entonces de las Stabilization Forces de la SFOR, que eran todavía era la misión de la OTAN. Los helicópteros sobrevolaban todo el rato aquella zona y también había tanquetas. Era frecuente adelantarlas por la carretera, ¿no? Te las encontrabas y tenías que ir adelantándolas. Bueno, pues la presencia militar era muy fuerte. Yo creo que uno de los cambios importantes es cuando se decidió que la presencia militar ya no era necesario que fuera tan visible en los espacios públicos, en las carreteras, en el cielo, y dejaron de patrullar de esa manera las fuerzas militares, y yo creo que fue un cambio muy importante hacia la normalización, y para la gente fue importante, aunque la gente tenía miedo, había mucha gente que tenía miedo porque pensaban que si había una retirada militar todavía era un poco pronto y todavía podía estallar algún conflicto o algún episodio de violencia si no existía esa presencia militar. Es decir, había gente que obviamente pues tenía miedo. Pero bueno, yo creo que aquello funcionó bien, es decir, no hubo ningún episodio de violencia, han sido otros los problemas, digo, un episodio de violencia escalada o de cierta importancia, ¿no? Yo creo que eso no ocurrió. Bueno, Treviñe era una localidad de unos 35.000 habitantes. Antes de la guerra vivían muchos musulmanes, ya después de la guerra ya no había musulmanes, se intentó que hubiera algo de retorno, pero no se había conseguido, al menos en la época en la que yo estaba allí no se consiguió. Los proyectos internacionales apostaban por vamos a fortalecer el retorno de los desplazados y de los refugiados a sus lugares de origen. En esa zona y en otras muchas no hubo nada de retorno, era muy difícil porque todavía era muy hostil para los desplazados y refugiados volver a esas zonas. En Treviño no había habido destrucción, había algunas casas en las afueras en las paredes tenían disparos. Sí, cuando avanzabas hacia la zona de Dubrovnik o hacia Mostar, sí que había mucha destrucción. Los edificios estaban totalmente destruidos, pero en Treviñe, en la ciudad, no había destrucción. Lo que contrastaba con Mostar, que era la ciudad grande más cercana, donde yo por primera vez estuve, era todavía 2002, era diciembre de 2002, y tuve que ir a la oficina que tenía MPDL, que tenía Movimiento por la Paz, en Mostar. Y también me impresionó mucho. El bulevar estaba totalmente destruido. Son esas imágenes que has visto de la Segunda Guerra Mundial con grandes calles, no sé, el Berlín, el bulevar con todos los edificios venidos abajo, salvo algunos trozos de fachada. En fin, la situación era, bueno, pues todavía... habían pasado 7 años desde que había terminado la guerra, por tanto, esa era la situación. De todas maneras, bueno, 7 años se notaban y quizá tengo algunos recuerdos más hostiles cuando viajábamos a Kosovo, en la que, bueno, pues solo habían pasado 2 años desde que había habido todo el conflicto armado en esa provincia de Serbia. Y realmente era mucho más, o sea, se notaba mucho más hostil. Llegar allí, la gente no caminaba por las calles como sí ocurría ya en Bosnia-Herzegovina, que bueno, pues no, pero en Kosovo había bueno, bastante miedo, bueno, sobre todo en la zona de la minoría serbia que se había quedado en el norte de Kosovo,
pues bueno, yo creo que era una zona en la que existía mucho miedo y realmente un riesgo grande de que hubiera conflictividad o que hubiera episodios de violencia escalada, ¿no? Y entonces, bueno, en ese contexto, el Movimiento por la Paz reabre la oficina de Kosovo, que la había tenido años antes, pero la había cerrado por las circunstancias que había habido. Se había conseguido hacer llegar algo de ayuda humanitaria por algunas vías, pero no había una oficina. En 2003 se abrió esa oficina en Pristina. Yo creo que de una forma, bueno, pues era necesario, porque también era importante para el resto del trabajo en la región, el resto del trabajo del Movimiento por la Paz, tener la oficina de Kosovo operativa. Y bueno, pues recuerdo que la gente que trabajó allí, pues en Kosovo, pues, de los más profesionales, bueno, pues la valentía o la cobardía pues está al margen de esto. Es una cuestión sobre todo de profesionalidad y de tener unos protocolos de seguridad y seguirlos. Y bueno, pues yo creo que la gente que trabajó lo hizo de una manera, tanto el personal expatriado como la gente de la oficina hicieron un gran trabajo. Y en ese año 2003 ya digo que todavía existían episodios de cierta agresividad y violencia que a veces se expandían incluso al sur de Serbia. Niš, la ciudad donde también tenía MPDL oficina, también tenía que aplicar protocolos de seguridad porque los episodios de violencia que se registraban en Kosovo se reflejaban, tenían eco en Niš, ¿no? Bueno, porque los serbios que vivían en esa ciudad, bueno, pues protestaban por la situación que había en Kosovo, sobre todo porque muchos de ellos venían de Kosovo, eran serbios que habían huido de Kosovo, ¿no? Bueno, cada región era un mundo con sus particularidades, con sus circunstancias y bueno, y espero poder haberos dado algo de foto de cómo era o cómo yo viví personalmente aquella época. Después de 2005 seguí trabajando para Movimiento por la Paz y como responsable del programa en Balcanes hasta 2008, cuando ya el Movimiento por la Paz decidió intentar que algunas organizaciones locales, muchas de ellas con trabajadores que habían trabajado para las misiones de MPDL, pues continuaran el trabajo que quedaba por hacer. Bueno, espero que os parezca interesante la revista, cómo ha quedado configurada. Como ya decía Carlos y también he mencionado yo al principio, lo que se nos pedía era que hiciéramos un marco sobre la situación actual en los Balcanes y esa posible proyección a futuro. No es nada fácil porque yo creo que, no sé, igual que, como decía Carlos antes, esos me parece que decía en la universidad se estudiaba que era un modelo de convivencia y luego estalló la guerra, ¿no? Pues la verdad es que a veces es un poco imprevisible que pueda ocurrir. Y en este caso se nos ha mezclado justo cuando estábamos preparando los contenidos con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que creemos que puede tener efectos a nivel geopolítico en la región. Aunque yo por lo menos no sé exactamente cuáles van a ser esas derivadas a nivel geopolítico, pero sin duda va a tener un efecto porque es una zona de influencia de Rusia y de Ucrania, del este de Europa, todos los Balcanes lo son, ¿no? Entonces, bueno, veremos cuál es esa derivada y bueno, pues no sabemos si algunas cosas que hemos dicho o que algunos autores han dicho en la revista, que intentando hacer un poco de proyección a futuro, pues resultarán más o menos equivocadas, pero bueno, es difícil acertar con eso. Bueno, yo creo que una de las cuestiones importantes también es cómo la Unión Europea se va a relacionar, o se está relacionando y se va a relacionar con los Balcanes occidentales y sobre todo también después de lo que ha pasado y de lo que está pasando en Ucrania. Es difícil predecirlo. Este tema ya se abordó en este número de Tiempo de Paz, que no sé si lo veis, pero
es el número 79 del invierno de 2005 y hablábamos sobre 10 años desde los acuerdos de Dayton, es decir, en 1995 habían sido los acuerdos, esto lo escribimos yo también colaboré en esta edición, y ya hablábamos de cuál iba a ser el papel de la Unión Europea y cómo la Unión Europea tenía que abordar la situación de los nacionalismos en los Balcanes, que yo creo que es un poco los nacionalismos son, digamos, el material combustible del conflicto de los incendios, ¿no?, conflictivos en la región. Y bueno, aquí decíamos, la Unión Europea debería tener intereses políticos y económicos en estos territorios más claros que Estados Unidos, como mínimo referidos a la estabilidad de este territorio, por lo que debería concentrarse mucho en lo que ha denominado una perspectiva europea para Balcanes. Si en algo puede ser útil esta perspectiva europea, es en el esfuerzo por potenciar países de ciudadanos, en vez de países de etnias. Que la Unión Europea sea valiente, que apueste por la estabilidad, que no otorgue réditos a los nacionalismos excluyentes basados en ancestros, que no acepte la multiplicación de muros de separación, ya sea en forma de fronteras, de naciones o de religiones, que un hombre o una mujer valgan lo mismo que cualquier otro hombre u otra mujer bajo cualquiera que sea la autoridad política de la que dependa. Y yo creo que esto sigue siendo válido. Ahora yo creo que tenemos a algunos expertos que van a intervenir que conocen mucho mejor la situación actual y que pueden explicarlo y cuál es la actitud y el posicionamiento de la Unión Europea. Pero yo creo que el nacionalismo es el gran problema, es el gran problema a combatir. La Unión Europea debe potenciar en la medida de lo posible países de ciudadanos, países en los que los derechos de las personas no dependan de cuál es tu etnia o tu religión, que es lo que ocurría entonces y lo que creo, me temo, que sigue ocurriendo y que sigue siendo el gran problema en los Balcanes occidentales y que no permiten que se avance política y económicamente, porque es un lastre en todos los sentidos. El nacionalismo excluyente que condiciona la configuración política y acaba siendo, bueno, creo que el caso de Bosnia es paradigmático, acaba siendo un freno para la economía y para el desarrollo de las personas. Bueno, yo creo que el número, como hemos dicho, pues hace un repaso con la incorporación, con la introducción de los autores de allí, de varios de los países, y queda, bueno, pues un número que da por lo menos elementos de todas las partes y sobre diferentes materias. Creo que ha quedado interesante en ese sentido. Y bueno, y pues por eso quería hacer un agradecimiento a todos los autores que han participado y desde luego a Miki y a Milena, que han hecho un trabajo fabuloso de reclutamiento de autores y también para fijar los temas que hemos elegido. Junto a este reconocimiento a las personas que han contribuido a coordinar y han colaborado en la edición, y que por cierto también quiero agradecer muy especialmente a Miguel Roán y a Fermín Córdoba, también quiero hacer un reconocimiento a MPDL, a Movimiento por la Paz, por su trabajo en los Balcanes, porque yo creo que se hizo un trabajo fabuloso en esta región, un trabajo verdaderamente altruista y verdaderamente profesional y bien enfocado. Se hizo un trabajo en el que se ayudó directamente a muchísima gente durante todos los años en los que fue posible, teniendo en cuenta las capacidades y la potencia de la cooperación internacional y de la cooperación española. O sea, creo que ese MPDL hizo un trabajo fabuloso que se sumó al trabajo fabuloso que desarrolló en general la cooperación española y también las Fuerzas Armadas españolas, que hicieron, hay que decirlo, un trabajo fantástico, y era maravilloso ir a cualquier lado y decir que eras español
y daba igual si tenías enfrente a un serbio, un croata o un bosniaco, y todos te iban a abrir la puerta de su casa. Y esto muchos países que tenían cooperación internacional en Balcanes no lo podían decir. Y España sí. Creo que algo se hizo realmente muy bien. Después de eso, es verdad que España luego podría jugar un papel más relevante en el desarrollo, yo creo que en el desarrollo que ha tenido la región de los Balcanes occidentales, y no lo ha tenido. España ha estado un poco retraída, más retraída, porque tuvo un papel protagonista y un papel que, al tener una buena imagen ante todos los actores, realmente podría haber tenido un protagonismo mucho mayor que no se desarrolló. Así que, bueno, esas son un poco las reflexiones que yo quería haceros en mi introducción, y a continuación le paso la palabra a Miki, que, como digo, ha sido coordinador de este número de Tiempo de Paz. Gracias. Buenas tardes a todos. Intentaré hablar en español, lo siento. Espero que todos ustedes entiendan mi discurso. Me temo que no seré tan interesante como le fue Kiko, pero bien. Estimados asistentes, queridos amigos, colegas, autores, quiero comenzar algo diciendo a nuestra querida Paquita esta excelente idea y la oportunidad de presentar la situación de los Balcanes desde diferentes ángulos, de diferentes maneras y relacionada con un solo tema, los Balcanes después de Dayton. Con los acuerdos de Dayton, en resumen, con la asistencia de la comunidad internacional, después de los conflictos bélicos, se estableció un orden constitucional en Bosnia y Herzegovina. Se crearon dos entidades, pero incluso después de 26 años, la situación política no es estable, ni siquiera en los últimos años. La interpretación de los diferentes partidos es cada vez más diferente, por lo que la crisis política se profundiza significativamente cada pocos meses. También estamos muy agradecidos a todos los autores de los Balcanes y de España por su contribución desinteresada a este interesante tema. Mi agradecimiento a Teresa y Kiko, así como a Milena por la fantástica organización y logística. Este es un tema interesante y desde esta distancia todavía es difícil ver todos los hechos que llevaron a la terrible destrucción, la guerra fratricida y cientos de cosas feas que se cometieron en nombre de diferentes ideologías. Nuestros autores intentaron presentar la mejor y más realista visión general ahora, ahora serán 27 años. Creo que logramos cumplir con la tarea, así como con las expectativas de la creadora, la señora Sauquillo. Encontrará el resultado de todos nuestros esfuerzos en esta revista bellamente diseñada. Lamento la ausencia de alguno de los autores y autoras por diversos motivos, aunque eso ahora no es importante. Lo importante es poder leer lo que hemos escrito en conjunto, teniendo la oportunidad de comprender en alto nivel de su compromiso con nuestra idea común. Gracias a todos. Para los que nunca escucharon idiomas de los Balcanes, ahora pueden escuchar cómo suena. Kiko, Fermin i Miguel, mnogo mi je drago što vas vidim,
super ste likovi, vratili ste me 25 godina unazad. Hvala vam što ste učestvovali u ovoj priči. Super ste, hvala lepo. Gracias a todos. Hvala ti. Hvala, Čamanović. Super priča srpski. Ahora, ¿qué? Siguiente. Si no hay nadie más, yo puedo ir próximo. Vale. Yo también no soy nativo en español, pero intentaré leer algo en español porque también estoy estudiando español. En mi artículo, donde podéis leer mi opinión desde la perspectiva de un joven estudiante, escribí sobre el largo camino euroatlántico de Macedonia del Norte, la salida de mano de obra y el euroscepticismo. Lo escribí esta primavera, en febrero, y la situación ha cambiado mucho hasta ahora, ya que el país inició las negociaciones de adhesión justo hoy, aunque estos temas siguen siendo más relevantes que nunca y el euroscepticismo está quizá en nivel más alto, principalmente por las soluciones propuestas a las disputas con los vecinos, con Bulgaria. Sin embargo, el proceso en el futuro sigue siendo incierto porque la disputa bilateral con Bulgaria entra en el marco de la negociación y hay una gran oposición con respecto a estos temas en Macedonia del Norte. Pero la nueva situación quedará para algún artículo posterior. Para todo el flujo hasta ahora hay más en mi artículo y espero que aprenderéis algo más sobre mi país del artículo. Gracias. Fermín, adelante. Vale, muchas gracias. Voy a ser breve y quería hacer simplemente dos reflexiones. La primera, bueno, más que reflexiones, agradecimiento. A nivel más personal, creo que uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando pasé a ser parte del MPDL. Y recuerdo una energía especial, una gente maravillosa y bueno, y lo bien que te sientes cuando trabajas para una buena causa, ¿no? Puede sonar un poco a hippie, puede sonar un poco a infantil, pero es la realidad, ¿no? Cuando te levantas y estás haciendo algo bueno. Y para mí eso es MPDL. Y yo vine para un año aquí y me he quedado 16 y todavía sigo. Entonces, no sé, tendré que echarle las culpas a la MPDL también, a Kiko y a Paquita y a otros, pero bueno, que son recuerdos imborrables. Luego, la siguiente reflexión, un poco menos personal y más técnica, sí que el trabajo de MPDL de esa época era dar bueno, ayuda a los que lo necesitaban, ayuda legal, gratuita, también proyectos sociales y la reconstrucción del Popovo Polje, del Valle del Popovo. Era cuando una vez que se daba la ayuda, luego se encontraba con las barreras políticas, ¿no? Luego mi vida profesional me ha llevado a trabajar con esos que ponían y que siguen poniendo barreras políticas y que impiden el acceso a los derechos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, mi segunda reflexión va en esa línea. Que gente como Miki, como Boki, como tantos otros que están aquí y que no están, que son verdaderos héroes y heroínas, porque a pesar de las palabras o buenas intenciones, a veces planes concretos que pueda tener la Unión Europea, al final del día es la gente de allí que no tira la toalla y que se enfrenta a la gente que quiere mantener el status quo, ¿no? Cuando se habla de memorias de guerra, cuando se habla de heridas sin cerrar, a mí me parece, observación personal, que sí, que es un problema evidente, pero que el mayor problema es la corrupción y el crimen organizado, ¿no? Que creo que la gente de allí lo conoce bastante bien. Entonces, creo que nuestra labor es precisamente apoyar a esos que luchan contra esos que se benefician del status quo
y cualquier aportación que se pueda hacer, incluyendo este número 144 e incluyendo esta charla que estamos teniendo, ¿no? Creo que va en esa dirección. Así que muchísimas gracias de nuevo al MPDL por esa oportunidad vital que me dio, y también bueno, pues un sincero y profundo reconocimiento a la gente de los Balcanes occidentales que se le ocurra y que se enfrente, ¿no?, a este grupo de gentes que, bueno, que una cosa es lo que puedan declarar, pero otra cosa es lo que hacen para el beneficio de la ciudadanía, con lo cual, de como Miki, como Boki y tantos otros, se va a avanzar. Muchas gracias. Miguel. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, es un placer para mí pues, poder estar aquí en esta reunión. Yo no trabajé en el PDL, pero tengo un vínculo afectivo muy fuerte porque, bueno, parte de mi capital de amistades, ¿no?, hecho en los Balcanes y que con el que todavía, bueno, tengo mucho contacto, pues están aquí, los conocí a través del PDL. Recuerdo, por ejemplo, encontrarme a Miquel Córdoba, el hermano de Fermín, en 2007 en Pristina. Y desde ahí, pues, bueno, creo que hemos creado una especie de comunidad también balcanófila que, a pesar de que no todo el mundo pues, sigue viviendo en la región, pues mantenemos una amistad muy, muy buena, ¿no? Y luego es un placer ver a los compañeros de Serbia, ¿no?, a Boki, a Miki y a Milena. Y bueno, agradeceros la invitación a formar parte, ¿no?, sobre todo a Kiko por contar conmigo para este número. Sí que es verdad que la región pues, ha cambiado bastante en unos términos de hace 30 años. Algunas dinámicas pues, siguen, otras que existían antes de la guerra todavía permanecen, es decir, que forman parte del periodo ex-yugoslavo, todavía se siguen reproduciendo. Entonces yo creo que es importante este número, sobre todo por seguir lo que es la actualidad de la región, ¿no?, porque muchas veces tenemos una mirada estancada, ¿no?, en las consecuencias de la guerra y el desarrollo, que inevitablemente es importante porque sigue marcando la agenda política, porque la clase política sigue instrumentalizando, ¿no?, todos los eventos del pasado. Es decir, hace poco, mismamente ayer, pues, el presidente de Serbia tenía un conflicto diplomático con Croacia porque quería haber visitado Jasenovac y Croacia no le dejó entrar en lo que supone que era una visita privada, y de alguna manera ambas partes rentabilizan, ¿no?, esa discordia a nivel del público interno. Entonces, a pesar de que se asocia inevitablemente la región con el conflicto, es importante integrar, ¿no?, a los Balcanes en la actualidad, los ciclos de información de la actualidad, que desgraciadamente cada vez son más cortos y tienen menos análisis y reflexión, pero es importante que estemos pendientes. Yo creo que además esta época es importante, no solamente por la guerra en Ucrania, sino también porque hemos aprendido cosas durante este proceso. Es decir, en 2014, cuando el presidente de la Comisión Europea pues, declaró al inicio de su mandato que se iba a paralizar la ampliación durante 5 años, a razón de muchos motivos obvios, como podría ser el Brexit, la crisis de gestión de los inmigrantes, la crisis del 2014 en Ucrania, lo que es la gestión, ¿no?, de las rivalidades norte-sur y este-oeste dentro de la Unión Europea, y se paralizó el proceso de ampliación. Pues hemos visto durante estos años que, bueno, ha aumentado la corrupción, que ha aumentado el autoritarismo, que hay problemas que todavía no han terminado de resolverse relacionados con la reforma del Poder Judicial. Cuando vemos los indicadores de libertad de prensa, vemos que cada vez están peores. Evidentemente, cada país exige un análisis diferente y cada vez es más complicado escribir sobre la región a nivel de conjunto, porque cada país tiene una dinámica también a veces diferente a la de sus vecinos. Pero hay 3 problemas principales de la actualidad que yo creo que merecen nuestra atención y que además están abordados en el libro. Las negociaciones entre Serbia y Kosovo pues, siguen sin resolverse. Es verdad que los equipos de negociación pues, se llevan bien, se entienden y avanzan, pero el conflicto sigue estando en los mismos maximalismos políticos de hace pues, 20 años.
Hay elecciones en 2 de octubre en Bosnia y sería importante que siguiéramos los resultados, sobre todo por el órdago de Milorad Dodik, la República Srpska, como entidad independiente que tiene relaciones estrechas con Rusia. Y luego también pues, hemos visto hoy una noticia feliz, que es la apertura de negociaciones con Macedonia del Norte y con Albania, pero en cualquier caso el veto, ¿no? El veto búlgaro sigue estando ahí en el aire y por tanto esas rivalidades que existen a nivel vecinal pues siguen siendo explotadas, ¿no? Por la clase política. Es decir, no se trata de hablar de conflictos inminentes, pero sí se trata de seguir la actualidad de la región. Y al margen de la finalización del número, los problemas balcánicos también no son exclusivamente balcánicos, sino también son europeos, ¿no? Llega el invierno, los países de la región, a lo mejor con la excepción de Kosovo, dependen en gran medida de Rusia en términos de gas, en más de un 80%, y mientras que los países de la Unión Europea pues sí que tienen capacidad tecnológica, ¿no? y financiera para resolver estas cuestiones, pues los países de la región necesitarán ayuda, ¿no? Necesitarán ayuda tecnológica y aporte para poder superar el invierno, sobre todo porque hay 3 gobiernos, yo creo, que es el montenegrino, el macedonio y el búlgaro, que están en una situación frágil y por tanto, bueno, la situación con Ucrania puede derivar en que eso afecte, ¿no? a las sociedades locales y por tanto que haya algún tipo de movilización o instabilidad a nivel gubernamental. Bueno, esto simplemente va a dar unas pinceladas generales de por dónde va la región. Evidentemente hay muchos más problemas, pero cuando existe, ¿no? repliegue por parte de la Unión Europea, la consecuencia es pues bueno, lo que comentaba al principio, ¿no? Esos indicadores tan negativos que alejan a la región, que aparentemente parece aislada, pero que es crucial para la arquitectura de seguridad de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, hasta aquí, pues nada, felicitar a la organización por hacer este número. Me llena de orgullo y satisfacción, como se dice, que MPDL pues, siga dedicándole atención a la zona, lo merece porque hizo un gran trabajo y además yo fui testigo durante muchos años de ello y nada, saludaros a todos. Francisco. Sí, Kiko, ¿quién tiene más que...? Perdón, han puesto un comentario Boyan Gavrilovich en el chat hace un rato que quería hacer una intervención, por si cuando lo veis queréis darle paso. Pues ya, ¿no? I think that you mentioned my name, so I will be speaking in English if that's okay. Can you hear me? Okay, no problem. Yes, we can. Okay. Okay. Thank you very much for this great initiative to mark the 25 years of the Dayton Agreement and to recapitulate the work of MPDL in the Balkans. I want to thank you for your engagement, and I'm really proud of having worked in such a team in the Balkans, and I met many of the people that are here present in person. I work today also in post-conflict settings in transitional justice and human rights, and I speak highly of MPDL engagement and what they did in the Balkans. But today we live in a different time, right? So it's not like 20 years ago, it's not like even 10 years ago. So we need to see what is the situation now in the Balkans, and I think many people were speaking about this today, and in my contribution, I also addressed this. That the sad fact is that we seem to be, the Balkan states, at least most of them, to be lost in transition, that many things even, you know, they stay the same, some of them even got worse, some of them progressed. So I think that for us from the Balkans and for people that are working in international cooperation, it is really important to draw a line and see what works in a post-conflict setting, what is not working. I think this idea of connecting people across borders that MPDL was championing in the Balkans is really great, and putting together people, getting documents, helping people economically, this is really important. But
I think that, you know, and I speak about the civil society in the Balkans, you know, my impression is that we didn't do enough to tackle the drivers of conflict. And this is the problem that we have today. Because of these drivers, we had still negative peace, although it's a different time. So I think we can all learn on this and try to do a better job in the future, because this is really complicated context, post-conflict, especially in the Balkans, where there are different states and so on. And I hope that there is still chance for the countries to join the European Union, although this dream of my generation seems to be slipping through our fingers again because of many issues. But in any event, I really thank you again for this initiative and for giving us opportunity to touch base again and to have this discussion, because I think it's important discussion. Thank you again. Okay, Boyan, so thank you very much for your thoughts. Hay una mano levantada, Enrique Gomariz. Perdona, ¿ha llegado José Ricardo que iba a hablar o no ha podido intervenir? Ricardo de Prada, que iba a intervenir, ¿no? No ha llegado, ¿no? No ha podido. Yo creo que no está. Vale, de acuerdo. Enrique, el micrófono lo tiene silenciado. Ok. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora perfecto. Ok. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y por el número. Yo quería hacerle una pregunta a Miki, aunque también me podrían apoyar Bojan o Milena. Miki, yo soy uno de los viejos participantes de las conferencias de Dubrovnik, ¿sí? En los años 80. Es decir, donde el socialismo democrático y esa heterodoxia Yugoslavia se concentraban en la ciudad de Dubrovnik, como sabes, y hacían unos trabajos y una reflexión general sobre la coyuntura en Yugoslavia y en Europa. Me pregunto, a partir de esa conexión con el proceso de Dubrovnik, no he encontrado una referencia directa a la evolución de los centros de pensamiento en los Balcanes, en las distintas entidades balcánicas. Es decir, me gustaría saber, también por la preocupación que ha expresado Bojan, es decir, ¿qué no se podría, a través de los centros de pensamiento que se hayan constituido, establecer discusiones, aunque no fueran vinculantes, naturalmente, porque son de reflexión, entre los distintos centros de pensamiento en la región? Pero claro, para eso es necesario tener alguna idea de si existen centros de pensamiento reconocidos en los distintos países balcánicos, ¿sí? Y eso no lo he visto mucho reflejado en el número, pero me gustaría que tú me dijeras, Miki, si eso existe o también es muy difícil encontrar hoy centros de pensamiento reconocidos en Bosnia, en Serbia, Montenegro. ¿Me explico? Esa es la pregunta que hago. Miki, did you understand the question? Your microphone is not. You have to switch on your microphone. I just, not really, I just understood that there's some conference in Dubrovnik and there were some centers of something that
No, I ask you. Let me make the question in English. I ask you if there are some centers of thinking, of production, intellectual production in all the countries in the Balkan region. I mean, there are some center of reflection in Serbia, in Montenegro, and if it's possible that they make contacts in the sense that Borjan said before, make contact in terms of explanation and discussion in intellectual terms, of course, no formal terms, for doing some kind of common reflection on the region. Yeah, this is very interesting questions. Every now and then there are several groups of intellectuals in all of our countries that are trying to do things relating to reconciliation, related to the facts, what exactly was doing there. But generally, politics in all countries are completely subjective. You know, in all countries there's no any fault. Serbians, they said they were attacked. They're all victims, most victims on their side. Croatians are doing the same. In Bosnia, completely the same. So it's very difficult to admit almost on any level that somebody make some crime or somebody made some mistake. Just now and then there are some, as you said, some, not centers, but some thoughts, some intellectual groups, some people telling about guilt of this or the other side. But generally speaking, nobody said for themselves that they are guilty for any crime, for anything. And I'm afraid that in the next period of the time, we won't have any common conclusion about exact what happened, and nobody wants to say that it was part of some crime, it was part of some bad part. I don't know if Bojan maybe has. If I understood the questions, okay. I can intervene with one concrete example as part of the negotiations between Macedonia and Bulgaria for the resolving of the bilateral dispute. There is a historical commission that exists. It's formed with historians from both countries, and they have meetings maybe monthly, or I don't know exactly how often, and they try to discuss and find common conclusions for certain historian people from the history, or some events from the history. And sometimes they find common language, but sometimes no. Sometimes it's very difficult because, as Miki mentioned before, I will not be wrong if I say all the countries in the Balkans have very different views on the historical events, and they're very subjective on many historical events or people from the history. I don't know from others, but I know this exact very now is very popular, and it's part of or like the news. Yeah. Are you agree with these pessimistic views? No, I mean, I think
I'm sorry, did you refer to my colleague Lazarevsky or to me? I think he was replying to Mr. Lazarevsky. Okay, okay, then Bojan can. Sorry, for pessimistic in which regards? For which example? Because you say, and Miki said also, that it's very difficult to think about a kind of connection between the centers of thought to talk about even for identification of the difference. Mm-hmm. You know what I mean? Yes, it is very difficult because depends on how nationalistic are both sides, and it's very difficult. And if both countries don't have will to solve and to find a common conclusion, I think it's very difficult. The concrete example with North Macedonia, we had dispute with Greece also for a few decades, and we found a concrete solution, but the key was to have compromise from both sides. But it happened because we had pressure. They had veto on NATO joining and also European Union accession talks. So we were sort of pressured to find solution. If we didn't have some pressure, I think it's very difficult to invest in energy, to invest in, and there is no will. And now there is also pressure to find solution with the problem with Bulgaria. But I'm very pessimistic for this one because what Bulgaria wants from North Macedonia in this way is very difficult to accept, and there is strong opposition in the public opinion and also in the politicians. So it's very difficult because there is also negating of the language, but also for very huge parts of the history. But we should wait and see, I guess, what will happen, because there should be compromises from both sides, but it's very difficult to be equal, because one country in this exact situation, one country is in position of putting veto and is in one way superior in asking some things. It's more difficult to find something that will be equal for both sides, to find compromise, if I can say. For other examples, it might be completely different. If I answered your question. Well, but my question is not at the political level, but at the intellectual level, at the intellectual center level, that is more easy discussed that at the political level, that you have compromise, internal compromise, and so on. This is because I make the difference in between political level and intellectual level. I can try to reply to that, Enrique. So, I mean, if you think, I mean, there are many, there's the same cultural space. We mostly speak the same language, so there is exchange, right? But intellectual level, I don't know what you really think, you know, with this. You have intellectual elites in this Academy of Science, and they are purely nationalistic. So there is no exchange between them. They are the drivers of conflict, actually, the drivers of their own war narratives. You know, you have that in Croatia, you have that in Serbia, you have that everywhere. So no exchange there. What concerns, you know, NGOs, there is really lively exchange, maybe in the last years, not so lively, but there are many initiatives. I wrote about this initiative to have a regional commission for reconciliation, which was really huge. But the problem is that NGOs on, you know, in themselves cannot really change much, because for any regional commission, you need a state to establish such commission. And in the case of Balkans, you need 6 of them. So this didn't really
out. You know, Macedonia and Montenegro agreed. Serbia, I don't know, and then Croatia, when they entered the EU, said no. Bosnia was in between. But what concerns the NGOs, there is debate. You know, you have wonderful people, wonderful articles, but they're on the margin. You know, they don't reach the majority of people. So I don't know if this answers your question, and I would like to be more optimistic, but this is the brutal reality. Thank you. Milos Perovic, you raised your hand. You want to intervene? You want to reply to Mr. Enrique Gomari's question? First of all, hello. I will speak in English. I just want to say a few words about my topic in my essay, not to interrupt this discussion. So first of all, I would like to say thanks to Miki and Milena that they give me opportunity to be part of the team which work on this publication. And it's, I think, very important to speak about these topics and spread some common values that all of us heritage. Also, my work is somehow a little bit different from some social topics that were represented in the magazine. So because of I am a political scientist, so my idea was to show the foreign political part of Montenegro after 1995 and signing of Dayton Agreement, and how it is and why Montenegro choose a little bit a different path from Serbia and Bosnia and Herzegovina regarding foreign policy. As most of you know, Montenegro is the country that last regained independence, and after that Yugoslavia came to exist in its last state forming status as a country called Serbia and Montenegro. Montenegro independence was voted in the referendum on 21st May in 2006. And initially, with this date, Montenegro proclaimed its path as an independent and sovereign state. After that, on June 3rd, the Parliament of Montenegro adopted the Declaration of Independence of Montenegro, and in that declaration, that was clearly stated that the strategic commitment to European and Euro-Atlantic integration of Montenegro, which will be two the most important foreign policy courses for Montenegro. In very short, my essay with the name of Montenegro Integration Processes as Guarantee to Security and Development aims to present the brief overview of Montenegro foreign policy after, as I said, restoration of independence in 2006. And in that light, most important foreign policy priorities are the Euro-Atlantic integration and European integration, or Montenegro membership to NATO and Montenegro membership to European Union. We are from 1917 in NATO officially, but we are still ongoing in European integration path. And in the topic or the essay tried to find some quotes about the approaches and narratives that proceed differently when we talk about European integration in Montenegro and Euro-Atlantic integration in Montenegro, because European integration was often used as a softener in advance of Euro-Atlantic integration, primarily because of NATO intervention in Yugoslavia in 1999. And weak public support of these processes. So that is in the short, and I hope so that I will have opportunity to be part of some magazines in future. Thank you. Thank you, Milos, for your briefing. Kiko, yo querría hacer dos preguntas, ¿puede ser? Un segundito, por favor, porque Milos nos había adelantado el discurso en español. Entonces, si no os importa,
Lo voy a leer en español para los que no hablen inglés y enseguida te doy la palabra para la pregunta, Paquita. Bueno, Disculpa. creo que nos hemos enterado, pero me parece bien que lo traduzca. Bueno, sí. No, Aldo. Sí, Aldo. Bueno, pues Milos Perovic decía que está muy contento de haber tenido la oportunidad de ser parte del equipo que trabajó en esta publicación y piensa que es importante hablar sobre estos temas y difundir valores comunes que todos nosotros compartimos. Dice, aunque mi trabajo es algo diferente al de la mayoría de los temas sociales que están ampliamente representados en la revista, dado que soy politólogo, mi idea era mostrar el camino de la política exterior de Montenegro después de 1995 y la firma del Acuerdo de Dayton y cómo es y por qué Montenegro eligió un camino un poco diferente al de Serbia y Bosnia-Herzegovina con respecto a la política exterior. Como la mayoría de ustedes saben, Montenegro es fue el último país en recuperar su independencia y por lo tanto Yugoslavia dejó de existir en su último estado de formación como un país llamado Serbia y Montenegro. La independencia de Montenegro fue votada en referéndum de 21 de mayo de 2006. Inicialmente, con esa fecha, Montenegro proclamó su camino como Estado independiente y soberano. El 3 de junio de 2006, el Parlamento de Montenegro adoptó la Declaración de Independencia en la que se expresó claramente su compromiso estratégico y su compromiso con la integración europea y euroatlántica. En resumen, en mi ensayo, que se llama Montenegro, los procesos de integración como garantía para la seguridad y el desarrollo, tiene como objetivo presentar una breve descripción de la política exterior de Montenegro después de la restauración de la independencia en 2006. Y en este sentido, las prioridades más importantes de la política exterior son el euro, la integración atlántica, que resultó en la entrada de Montenegro en la OTAN, y la integración europea, que está aún en curso. Y en términos de enfoque y narrativa, ciertamente procedieron de manera diferente, donde la integración europea se usó a menudo como un suavizado al defender la integración euroatlántica, principalmente debido a la intervención de la OTAN en la República Federal de Yugoslavia en 1999 y el débil apoyo público a este proceso. Esa es la intervención de Milos Perovic de Montenegro. Paquita, adelante. Milena ha pedido la palabra en el chat. Bueno, sería dos preguntas. Que no sé quién me la puede contestar, porque como no ha venido Ruth, que podía hacérsela a ella, me interesaría, hay un artículo interesante dentro de todos los artículos de la revista, a mí me ha parecido interesante, uno de Yelena Marín, consultora independiente en la UE, en que ella plantea las desigualdades que siguen existiendo en toda la zona. Ella se centra en Croacia, pero me imagino que en las demás zonas, tanto Serbia como Montenegro, Macedonia y Bosnia, por supuesto, pues la participación de la mujer en el mercado laboral es menor totalmente que la de los hombres en en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces me interesaría saber si hay políticas en algunas de la zona para que haya mayor participación de las mujeres. Esa sería la pregunta en general. Y otra pregunta que me interesaría es, dado que en la Unión Europea únicamente han entrado o participan Croacia y Eslovenia, bueno, pues cómo están viviendo fundamentalmente las otras zonas, fundamentalmente Serbia, diríamos, porque Bosnia todavía le faltaría, diríamos, muchísimas posibilidades de entrar, pero en fin, Serbia que la ha solicitado. Entonces serían las dos preguntas que me interesaría que me contestaran. Y luego me ha parecido muy interesante todas las intervenciones, y la pregunta que ha hecho Gomariz, que la habéis contestado, cómo está la situación. Gracias. Perdón, repito, Milena en el chat ha dicho que quiere leer un texto. Buenas tardes a todos. But I would speak in English. Our colleague from Croatia, Jelena Marin, our author, could not join today's presentation due to COVID-19. So I would like to read her intervention. Her article, it's called, "Is the Make-A-Wish program wishful thinking or a wish come true?" As an author from a country that has been a member of the European Union since 2013, I plan to write an article about the very good practice of employing women through a project financed by the European Social Fund. The information and knowledge I had about the project was based on the field work in small underdeveloped towns and villages
in the Republic of Croatia. My motivation was to transfer good practice to the countries that I hope will become members of the EU, because the social context is similar in all the countries of the former Yugoslavia. Deeper analysis and discussion with experts nevertheless revealed shortcomings and open questions in the very implementation of the employment project. However, it is certainly an excellent idea and a very good concept that would have a positive effect of women who find it difficult to find work, and old and infirm people who live alone in their household. A financial instrument from EU funds for the co-financing of non-institutionalized social services is necessary in the countries of the Western Balkans. Gracias. Bueno, thank you, Milena. I will translate the question that Paquita made, because it is related to this intervention or this article from Jelena Marin, and it is a question for you people of Balkans, because she was asking if there are policies, if there are public policies, not only in Croatia, that is the Jelena's country, but in the region, about gender equality, that promote gender equality. So maybe some of you could answer that question. In the meantime, while you think the response, the answer, I'm going to read, voy a leer en español la intervención de Jelena, que acaba de leer en inglés Milena, y que nos la había adelantado, es muy breve. Dice, como autora de un país miembro de la Unión Europea desde 2013, planeé escribir un artículo sobre la muy buena práctica de emplear a mujeres a través de un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo. La información y el conocimiento que tenía sobre el proyecto se basó en el trabajo de campo en pequeños pueblos y aldeas subdesarrollados en la República de Croacia. Mi motivación fue transferir buenas prácticas a los países que espero se conviertan en miembros, porque el contexto social es similar en todos los países de la Yugoslavia. Sin embargo, análisis más profundos y discusiones con expertos revelaron deficiencias y preguntas abiertas en la implementación misma del proyecto de empleo. No obstante, sin duda es una excelente idea y muy buen concepto que tendría un efecto positivo en las mujeres que tienen dificultades para encontrar trabajo y en las personas mayores y enfermas que viven solas en sus hogares. Es necesario un instrumento financiero de los fondos de la Unión Europea para la cofinanciación de los servicios sociales no institucionalizados en los países de los Balcanes occidentales. Now, does any of you want to answer the question about the public policies on gender equality in the Balkans? Do you have any clue about that? I can start it with Serbia, because it was very disputed. We had a strategy for gender equality that has been expired. And after the long period of negotiation last year, it was adopted a new strategy for gender equality that it's going to be valid until 2030. And as well, last year it was anti-discrimination law was changed. And also we have a national action plan for gender equality as well. But the specific its position, and it's very, I would say, very vulnerable position. It's mainly the Roma women, and especially if they are living in rural areas, and in general, rural areas, women who are living in rural areas and elderly women. So a special attention should be have developed in order to include some specific programs for their support. And I think we have as well the representation of women in political parties and within the public institution and authorities, etc. And also we have
laws and also the policies regarding the social harassment and etc. But nevertheless, women, according to the latest report of the Citizen Protector of Equality, women suffer the high percentage of discrimination in the labor market, and that is linked with labor engagement. That is, I don't know if you have any other questions. That is the first thought that came into my mind. So if you have any questions, I can answer. Thank you. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, la pregunta que hice es, ella ha contestado a medias, ha contestado bien lo de la mujer, que además Milena entiende muy bien español también, y me alegro mucho verla ahora aquí, después de haberla visto en la reunión de Solidar. La pregunta sería, ¿cómo viven los otros países que no están en la Unión Europea? Un poco la situación que se ha planteado últimamente de la posibilidad, bueno, pues en la parte de la OTAN, de entrar a algunos países que hasta ahora se mantenían neutrales y cómo ellos lo están viviendo. Creo que Miguel Rohan podía abordar esta cuestión. Miguel. Sí, yo creo que hay una especie de shock en la región en 2007, cuando entró Rumanía y Bulgaria, que llevó una sensación como de alejamiento respecto a la región. Yo creo que esa sensación se intensificó todavía más con la crisis griega, es decir, con el hecho de que estar en la Unión Europea no implica una panacea, y eso supuso pues, un golpe de realidad, ¿no? con lo que es la política europea. Y entonces luego lo que son en los Balcanes hay como diversos frentes, es decir, es verdad que lo que es Albania, Kosovo, Macedonia del Norte son países que son muy proeuropeístas, porque también su soberanía nacional depende de ese proceso de integración, es decir, Macedonia del Norte desde el principio apostó por estar en la OTAN y estar en la Unión Europea. Bosnia es un país que realmente no tiene la condición de candidato, es decir, es un potencial candidato y hay mucho miedo en Bruselas de que un problema balcánico forme parte de la agenda de Bruselas. Y el caso de Serbia, ha habido un descenso bastante intenso del apoyo a la Unión Europea durante los últimos años, primero por la política ambivalente del gobierno de Aleksandar Vučić, que al mismo tiempo que se relaciona con Bruselas también se relaciona con Moscú, con una campaña muy rusófila además en los medios de comunicación, y luego también porque se ha ido terminando asociando la Unión Europea a la OTAN, y Serbia es un país que es muy anti-OTAN, sobre todo desde los bombardeos de la OTAN en 1999. Entonces, en este contexto hay un tema que no solamente es local, sino que también es europeo, de la Unión Europea, y los países de la región son conscientes, es decir, que no solamente depende de los esfuerzos locales, y eso se ha visto con digamos, la parálisis de ampliación para Albania y para Macedonia del Norte, sino que también depende de los Estados miembros y del interés que tengan. Es decir, mientras que los países del este europeo sí que están mucho por la ampliación, los países del oeste europeo no están tanto por la ampliación. Y de eso son conscientes los países locales, ¿no? Entonces, durante los últimos años han empezado a tener relaciones que no se, digamos, que no se consensúan con la propia Unión Europea. Ha pasado ahora mismo con Montenegro, es decir, que ha pedido un crédito en 2015 de casi 1.000 millones de euros a China, que ha implicado, digamos, tensiones también con Bruselas sobre la afiliación, digamos, estratégica de Montenegro. Pero claro, en un contexto donde ha desaparecido el principio de condicionalidad, es decir, en el que desde 2014 ya no están vinculados los progresos digamos, al cambio del modelo, a los indicadores en corrupción y demás, pues entonces no hay incentivos. Es decir, porque no están completamente convencidos de que el hecho de que vayan a hacer reformas vaya a implicar el acceso a la Unión Europea. Y eso está generando pues, una situación de indefinición. Es decir, porque al final es una relación de dos. Es decir, sí que hay un interés de la Unión Europea, pero no tanto de los países miembros por la ampliación, y los países de la región saben que, de alguna manera, aunque hagan todos los esfuerzos, no van a ser recompensados al 100%.
y eso pues genera, digamos que ahora con la crisis ucraniana pues genera este impasse político, ¿no? en el que estamos. Gracias, Miguel, porque yo creo que has dado una explicación, por lo menos para mí, muy, muy clara de cada uno de los países, cómo lo viven. No sé si hay más preguntas. Moderador o coordinador, Miki o... ¿Hay más preguntas? Yo es que no veo desde aquí, no veo nada más que a 4. ¿Hay más preguntas que queréis formular? Bueno, pues si no podemos... Carlos Fernández Liesa, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí. Digo, si no hay más preguntas y los coordinadores... Por mi parte no, muchas gracias. Si no quieren hacer, pues bueno, pues podemos, llevamos ya casi 2 horas en la conferencia. Bueno, yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, muy interesante. El primero, que nos podamos ver la cara online y que nos veamos la cara desde Costa Rica, veo Gomariz, y desde las diferentes zonas balcánicas, algunos que hacía muchos años que no les veía, como es el caso de Fermín. Me ha gustado mucho verle. Córdoba, ya lo había leído, pero no lo había visto. Y a algunos, a Miki y a Milena, ya les veo de vez en cuando. Bueno, pues yo creo que ha sido positiva la conferencia esta online. El número, como he dicho al principio, a mí me parece que es muy interesante, que merece la pena profundizarlo y leerlo más, ¿no? Y bueno, yo creo que lo habéis hecho muy bien los coordinadores y todos los que habéis escrito y habéis intervenido ahora. Tanto los que habéis intervenido en inglés, que se os ha entendido más o menos, yo lo entiendo, no lo hablo, pero lo entiendo, pero sobre todo aquellos que han hecho un esfuerzo también en hablarlo en español, en castellano, con lo cual tiene mucho mérito. Bueno, intentaremos presentarlo en Belgrado, el número porque yo que en el Instituto Cervantes, vamos a ver si lo conseguimos para septiembre, bueno, octubre. Y yo creo que estamos en unos momentos complicados mundiales, europeos, y bueno, pues lo que pasó en los Balcanes hace años, bueno, los esfuerzos de estos años del pueblo balcánico y lo que estamos viviendo en este momento, pues yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Para sacar algunas lecturas e intentar ver el horror que suponen las confrontaciones violentas y cómo hay que mejorar y ver nuestros valores, cómo somos capaces de entender que hay otros civilizaciones diferentes que también los ven de otra forma, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy importante mundial de cambio, de paradigma, como se dice, y bueno, pues nada, agradeceros a todos y sobre todo agradeceros a los que habéis hecho el esfuerzo de coordinarlo, que como dijo Kiko, no ha sido fácil este número ha sido difícil y esperemos, bueno, pues que los siguientes sigamos teniendo presente en el número de los Balcanes. En este número hay una referencia también a una persona que colaboró mucho, que ha muerto, que colaboró mucho en la cooperación española, que fue diplomático y que no estuvo en los Balcanes, pero que sí que colaboró mucho con la cooperación y fundamentalmente colaboró también, conocía mucho al MPDL, como es el caso de Juan Pablo de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues también hacemos una referencia de él en el número, ¿no? Y nada más que agradeceros a todas y a todos el haberos visto aquí. Y Carlos, tienes la palabra. Perdón, simplemente reiterar el agradecimiento a los expertos españoles y de la región que habéis colaborado y agradecer, pues, en particular a los coordinadores que habéis hecho una labor excelente. Yo creo que el número, pues como se ha visto, pues es muy original, aporta cuestiones muy novedosas y es de gran utilidad. Y pues ahora nos falta difundirlo y debatirlo y si se puede, pues presentarlo también en Belgrado, ¿no? O donde queráis. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Si en otro sitio lo podemos presentar, tampoco nos cerramos, ¿eh? Lo que pasa es que en Belgrado pensamos que puede ser por lo del Instituto Cervantes, a ver, pero si en Montenegro se puede presentar, que es un país pequeñito pero muy bonito. O sea, yo como lo he visitado la zona, me encantó estar en Montenegro, lo digo al compañero de Montenegro que nos ha explicado la situación, ¿eh? Y en los demás sitios también, ¿eh? Bueno, pues si os parece, damos por terminar, ¿eh? Y a ver si se pasan las olas de calor estas, ¿no? Vale, muchas gracias, Paquita. Cerrar vosotras. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y a todos los que habéis participado.
y seguiremos en contacto intentando conseguir que la paz no termina cuando la paz es mucho más que la ausencia de guerra, ¿no? Y en este momento ese tema es muy importante. Muchas gracias a todas y a todos.